mi doctorado con énfasis en modelación numérica y modelación en elementos finitos, todo aplicado a la geotecnia. Básicamente me especializo en soluciones numéricas empleando métodos avanzados como el método de elementos finitos, entre otros, para la solución de problemas geotécnicos de gran complejidad. Más adelante vamos a ver a qué me refiero con gran complejidad y digamos, hacer una introducción de lo que es modelación constitutiva y de por qué se necesitan hacer este tipo de investigaciones. De hecho, también presentamos los resultados de una investigación que hicimos hace 2 años con el profesor Duque, que también es profesor acá de la Universidad de la Costa, y nos fue bastante bien, dejamos en alto, digamos, al país y sobre todo a la región a nivel internacional. Entonces voy a empezar compartiendo pantalla, un segundito. Antes le quería invitar a mis asistentes que dentro del chat hay un link para registrar la asistencia. Entonces es importante que me colaboren los compañeros. A medida que el profe va avanzando, pueden ir entrando al link e ir haciendo el tema de la asistencia, que es súper importante para el registro de estas actividades. Listo. Bueno, esta presentación hizo parte del Congreso Internacional de Geotecnia de la Universidad del Sinú. Simplemente la estoy adaptando aquí a este espacio, así que me disculpan por los logos de la universidad. Tengo que hacer un poquito de spam. Ok, Entonces, dale, profe, tranquilo. listo, listo. Bueno, imagino que me escuchan y me ven sin ningún problema. Entonces, listo. El título de la presentación es Modelación constitutiva avanzada de problemas geotécnicos sometidos a alto régimen de ciclos. Ya me presenté, Carlos José Lascarro Estrada, soy ingeniero civil con un doctorado en modelación geotécnica. Soy docente a tiempo completo en la Universidad de Sinú en la parte de pregrado y soy docente de posgrado en varias universidades en la costa. Entonces, el contenido de esta presentación, primero una introducción para que aterricemos un poquitico los conceptos acerca de lo que es modelación constitutiva. Luego vamos a ver una pequeña muestra de lo que ha sido la evolución de los modelos constitutivos desde los más sencillos, que son los que hacemos, los que estudiamos en pregrado e incluso en algunas partes de posgrado, y cómo esos modelos se fueron perfeccionando para poder solucionar problemas ya de mayor complejidad. Vemos, hacemos la aclaración de que si bien los modelos que solemos usar en pregrado y en parte de posgrado están obsoletos, en este mismo estudio se ve que son completamente funcionales. O sea, nosotros a nivel de consultoría es lo que estamos haciendo y este tipo de modelos y de soluciones numéricas solo se usa en cuestión ya de investigación. ¿Investigación de qué tipo? Pues tenemos aquí unos casos de estudio de modelos de suelo sometidos a cargas dinámicas haciendo experimentos en centrífugas de suelos y triaxiales cíclicos y todo tipo de instrumentación avanzada, y vamos a ver cómo se aplican a diferentes casos de estudio. Tenemos 3 casos de estudio. Primero, el Liquefaction Experiment and Analysis Project, lo que es el LEAP. Nosotros participamos en la versión, activamente en la versión 2017 y de ahí en adelante las versiones 2000, eso lo hacen cada 2 años que han venido haciendo. Básicamente son los mismos modelos, sino que van cambiando los grupos de investigadores. Tengo entendido que el profesor José Duque participaba en las más recientes. También tenemos otro caso de un piloto sometido a cargas dinámicas, a carga lateral dinámica, que es un caso de estudio bastante interesante, porque si bien lo que es cimentación profunda está muy estudiado, lo que son las cargas axiales, ahora mismo en pleno 2026 todavía es campo de investigación para incluso los casos más sencillos. O sea, nosotros activamente tenemos varias investigaciones abiertas todavía de pilotos sometidos a carga lateral. O sea, que son casos que se están usando en consultoría, pero que realmente el nivel académico todavía está muy bajo comparado con el nivel de investigación. De ese mismo tipo de proyectos sale el proyecto de Brain Prediction Contest. Ese es otro piloto sometido a cargas cíclicas laterales, pero es un proyecto donde se le invirtió mucho en la modelación del suelo como tal, en hacer el ensayo de centrífuga, en tener un set de parámetros completos de suelo para poder evaluar cuál era el estado del arte que había actualmente en modelación. Estoy hablando a nivel mundial.
Eso fue un concurso que se hizo donde se presentaron aproximadamente 20 competidores entre las mejores universidades de Europa y las empresas que se dedican actualmente en consultoría a hacer ese tipo de diseño de cimentación. En este caso, hablamos de la cimentación de una estructura monopile para la cimentación de una turbina eólica a mar abierto. O sea, eso se conocen como estructuras offshore. Entonces, vamos a ver cómo se aplica toda esta área de la geotecnia a casos de gran impacto actuales, que ya no se pueden resolver con los modelos explícitos que solemos hacer tanto en pregrado como posgrado. Entonces, lo primero, pues una breve introducción de dejar claro por qué es importante entender el comportamiento de los suelos, en este caso arenosos, cuando son sometidos a cargas repetitivas. Resulta que si yo tengo identificado que mi suelo tiene un comportamiento granular, o sea que es una arena, esa grava está en condiciones saturadas, que tiene alta presencia de agua, entonces cuando esa masa de suelo es sometida a cargas cíclicas, ese tipo de suelo tiene un comportamiento muy específico y muy destructivo en cuanto al nivel de infraestructura. Entonces vemos que hay varios casos en los que mi infraestructura puede estar sometida a cargas cíclicas. Por ejemplo, si yo tengo una turbina de viento offshore, o sea, ubicada mar adentro, esa estructura de cimentación está siendo sometida tanto a cargas de viento, que son unas cargas que permanecen constantemente sobre la parte superior de la estructura. O sea, eso se puede transformar en una onda senoidal. O sea, que permanentemente, mientras la estructura está en servicio, va a tener una onda de carga y descarga debido al viento. Lo mismo que en las condiciones de oleaje. O sea, permanentemente, cuando yo tenga mi estructura instalada, ella va a estar siendo sometida a las cargas de oleaje en su base. Esa es una carga repetitiva que se mantiene durante toda la vida útil de la estructura y va generando poco a poco una acumulación de desplazamientos. Entonces ahí es donde queremos llegar, o sea, ahí es donde vamos a ver el último caso de estudio, en qué tanto influyen esas deformaciones y esos esfuerzos permanentes a los que está siendo sometida la estructura. Otro caso de estudio muy interesante es cuando ese tipo de suelos, recuerden que estamos hablando de suelos granulares o arenosos en este caso, cuando ese tipo de suelo en esas mismas condiciones es sometido a una carga sísmica, recuerden que una carga sísmica es una onda que va y viene, o sea, son picos de aceleración en ambos sentidos. Entonces, es muy probable que se presente el fenómeno de licuefacción. Entonces, tenemos muchísimos casos de estudios en los cuales la infraestructura, desde el punto de vista estructural, permanece intacta, pero a nivel de cimentación falló por completo. ¿Por qué se debe esto? Porque no se tuvo el rigor suficiente a hacer el análisis y diseño de la cimentación. De igual manera, otro tipo de estructura, en este caso puse la imagen de referencia, realmente ese es el puente Heredia, que se cayó en Cartagena, pero no se cayó debido a cargas cíclicas, pero lo estoy usando de ejemplo. La infraestructura vial está siendo sometida también permanentemente a cargas dinámicas, que serían las cargas de tráfico. Esas cargas también afectan en ciclos de carga y descarga de cada paso de vehículo toda mi estructura y en este caso lo que nos interesa a nosotros como geotecnistas también afecta a la cimentación. De igual manera está el caso más sencillo como es el caso de una compactación y una vibración en el suelo. O sea, nosotros desde el punto de vista de suelo, primariamente nos interesa ver si el suelo está bien compactado, cuántas pasadas de la maquinaria, qué tipo de maquinaria, qué vibración induce. Pero resulta que si debajo de ese suelo hay una capa de material arenoso que pueda ser susceptible a cargas dinámicas, entonces esa falta de rigor en ese tipo de estudios puede ocasionar daños a futuros en la infraestructura. Entonces es muy importante que nosotros, sea cual sea el escenario que tenemos, siempre estemos pendientes de que el suelo también puede ser considerado como una causa de colapso o daño en mi infraestructura. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en estos casos? Nosotros tenemos que armarnos de las herramientas más capaces que podamos hacer que podamos implementar con los datos que tengamos a mano del suelo. Entonces, ahí es donde nace el concepto de modelación constitutiva. Un modelo constitutivo no es más nada que un modelo numérico que me permite a mí representar el comportamiento de un material. En este caso todavía no estoy hablando de suelo, estoy hablando de un sólido. O sea, esa gráfica que yo tengo ahí,
que tiene esfuerzos y tiene deformación, me puede representar el comportamiento fácilmente de un metal, o sea, no necesariamente de un suelo. De todas maneras, recuerden que entre los parámetros del suelo está el módulo de elasticidad. Eso quiere decir que si yo pudiera ignorar la parte plástica de mi suelo, conociendo yo el módulo de elasticidad del suelo, yo pudiera predecir ese comportamiento. Entonces, les adelanto que de todas maneras el suelo, si bien tiene un comportamiento elastoplástico, a bajas deformaciones su comportamiento tiende a ser elástico. Entonces, un tipo de modelo mucho más sencillo también se puede aplicar en este caso. De todas maneras, cuando hablamos de materiales elásticos, estamos hablando de materiales bastante rígidos. Por lo general, el suelo, o sea, como ya entrando desde el punto de vista de la geotecnia, es un material elastoplástico. Eso quiere decir que tiene un componente de deformaciones elásticos y tiene un componente de deformaciones plásticos. Entonces, volviendo acá a la primera gráfica, para cada incremento de deformación o de desplazamiento, si les hace más fácil visualizarlo así, yo voy a obtener un incremento de esfuerzo o de fuerza, también si se les hace más fácil visualizarlo así. Entonces, si yo tengo un componente bajo de deformaciones, ese comportamiento es elástico, pero resulta que existe un límite de deformación y de esfuerzo en el cual ese comportamiento del suelo ya empieza a expresar deformaciones plásticas. Entonces, es muy diferente tener deformaciones elásticas y deformaciones plásticas. Las deformaciones elásticas son recuperables, o sea que cuando yo retiro la carga o cuando yo hago una carga en el sentido contrario, esa deformación vuelve a su estado inicial, a diferencia de las deformaciones plásticas que ya vendrían a ser permanentes. Entonces, aquí es donde ya entra el concepto de modelación constitutiva. ¿Cómo le digo yo eso a mi modelo numérico? O sea, ¿cómo le doy a entender? Recuerden que en la matemática inicialmente son abstractas. Entonces yo necesito darle a entender a mi serie de ecuaciones que las deformaciones y los esfuerzos están relacionados por un comportamiento elástico o plástico. Ahí es donde sale el concepto de modelación constitutiva. Es un modelo matemático, o sea, una ecuación que me permite a mí predecir ese comportamiento, esfuerzo, deformación de los suelos. Entonces, ¿cómo funciona? Estos componentes que yo tengo aquí, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, son los esfuerzos a los cuales está sometido una muestra de suelo. O sea, visualicemos un momento. Si yo tengo una muestra de suelo, un elemento, un cubo, un cilindro de suelo, a 5 metros de profundidad, ese suelo está siendo sometido al esfuerzo, o sea, o al peso de todo lo que tiene arriba. De igual manera, lateralmente también está siendo sometido a otros esfuerzos, que son el mismo componente de arriba por un factor multiplicador. Son los famosos K activo, K pasivo, K en reposo. Entonces, la forma más correcta de representar esa muestra de suelo a X profundidad es sabiendo a qué esfuerzos está siendo sometida. Entonces, si yo cojo esos esfuerzos, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, vamos a entenderlo como en el sentido X, en el sentido Y y en el sentido Z. Entonces, si yo tengo esos esfuerzos y yo vengo acá a mi modelo y le digo, bueno, tengo una deformación de tanto, si ese nuevo esfuerzo que él tiene queda dentro de la figura, eso es un comportamiento elástico. Ahora, si yo sigo incrementando mi carga, sí o sí, en algún momento voy a tocar el borde de esta figura. O sea, si yo estoy metiendo más esfuerzo sigma 3 y los sigma 1 y sigma 2 permanecen igual, hay un punto en que voy a llegar al borde de esta figura. O sea que cuando yo llegue al borde, le voy a decir a mi modelo que empiece a expresar deformaciones plásticas. Entonces, esa es la forma como matemáticamente yo le digo al suelo que se comporte de manera elástica o plástica. Ahora, aquí es donde vienen los modelos constitutivos convencionales. Modelos von Mises y modelo Tresca funcionan de manera muy similar, pero ¿qué es lo que cambia? La figura a la cual está siendo sometido. Si nos rodamos acá a la siguiente gráfica, esta que está aquí, entonces ya tenemos un modelo que nos va a sonar el nombre, modelo Morculón, y otro modelo que nos va a sonar el nombre a los que ya hayan pasado por posgrado, modelo Drucker-Prager. ¿Qué me está diciendo esto? Que estas expresiones matemáticas me sirven a mí para saber cómo voy a definir yo si tengo deformaciones plásticas o deformaciones elásticas. O sea que existe una serie de ecuaciones matemáticas
que me permiten a mí, según la teoría de Morculón, determinar cómo se van a presentar unos esfuerzos debido a ciertas deformaciones. O al revés. Recuerden que matemáticamente yo puedo invertir esto. O entro con deformaciones y salgo con esfuerzos, o entro con esfuerzos y salgo con deformaciones. Eso es lo mismo de decir que si yo le aplico una carga a un suelo de 100 kilopascales, voy a tener una deformación de tanto y unos desplazamientos de tanto. Entonces, eso es lo mismo. O sea, estas ecuaciones yo las puedo invertir. Entonces, de aquí es de donde nacen los modelos de suelos más convencionales. El modelo Morculón ya saben que lo usamos para todo. Realmente el modelo Morculón es ampliamente usado porque me pide muy poco, simplemente me pide el ángulo de fricción y la cohesión, y algunos lo más avanzados, la dilatancia, para poder predecir el comportamiento del suelo. Hay otros modelos que son derivados, por ejemplo, el modelo Drucker-Pryor tiene una formulación matemática similar a la de Morculón, pero fíjense que la figura es diferente. O sea que si, según Morculón, si mi estado de esfuerzo queda en este punto, según Morculón ya está expresando deformaciones plásticas, pero según Drucker-Pryor todavía está expresando deformaciones elásticas. Entonces, la figura de mi modelo va a influenciar bastante en cómo se va a comportar cuál va a ser ese comportamiento de esfuerzo de deformación. Entonces, seguido a esto, ya tenemos los modelos más avanzados. Existe un modelo Morculón modificado que ya tiene en cuenta aspectos más avanzados como el hardening. ¿Qué es el hardening? Digamos que cuando yo expreso deformaciones plásticas, no necesariamente esta pendiente es cero. O sea, eso quiere decir que si esta pendiente tiene alguna inclinación, cuando yo reverse la carga, va a quedar en un punto muy diferente a que como queda aquí. Eso a simple rango se conoce como hardening. Si va para arriba es hardening, o sea, se endurece el material, y si va para abajo es softening, o sea, se ablanda el material. Entonces, digamos que yo pudiera usar el modelo Morculón avanzado para tener una simulación incluso más real que la que me puede dar el modelo Morculón convencional. Pero de todas maneras, existen modelos más avanzados. Está el modelo, la de Duncan, y está el modelo Matsuo Kanakai. El modelo Matsuo Kanakai, si se fijan, es muy consistente con el Morculón. O sea, los picos del Matsuo Kanakai coinciden con los picos del modelo Morculón. Lo que cambia es el estado de esfuerzo en estos puntos, cuando ya no tengo los esfuerzos principales definidos, sino que están aquí en este punto. O sea, en este punto ya uno de los sigma no es cero. Tengo un incremento diferente y me va a dar por aquí. Entonces, aquí en estas esquinas, ese comportamiento tiende a ser un poquitico más preciso según un modelo Matsuo Kanakai. ¿Cuál es la diferencia de usar Morculón, la de Duncan o Matsuo Kanakai? Pues la cantidad de parámetros del suelo que yo voy a usar para poder calibrar ese material. O sea, digamos que, vuelvo y digo, el modelo Morculón sencillito tiene dos parámetros, ángulo de fricción y cohesión. El modelo Drucker-Pryor también tiene dos parámetros, ángulo de fricción y cohesión según Drucker-Pryor. O sea, es tan similar este con este que hasta funciona con los mismos parámetros, solo que tienen un factor multiplicador. Entonces, listo. Esto sería desde el de punto de vista monotónico, o sea, cargas normalitas, ¿cuáles serían los modelos elastoplásticos más conocidos? Existe una forma de tratar las limitaciones que tiene ese modelo elastoplástico. Primera limitación, si ustedes observan, si ustedes hacen un ensayo, esfuerzo de formación, un ensayo triaxial, corte directo, se van a dar cuenta que realmente lo que yo veo en el experimento es que estas figuras son curvas. Y todos estos modelos lo que me están diciendo es que yo tengo un comportamiento elástico hasta que llego a un límite y luego tengo un comportamiento plástico o elastoplástico. Entonces, si yo sigo acá el modelo rojo, o sea, el modelo de estos convencionales, cuando yo hago una carga cíclica, lo que voy a tener es esto, perfectamente elástico, perfectamente plástico. Entonces ahora reverso la carga, o sea, una carga en otro sentido, perfectamente elástico, perfectamente plástico y otra vez perfectamente elástico. Entonces, esta figura es completamente antinatural. Entonces me está diciendo que debe existir alguna forma más correcta de poder simular ese comportamiento elastoplástico de los suelos. Entonces ahí es donde nacen los modelos hipoplásticos. Los modelos hipoplásticos
trabajan basados en la misma teoría de la osteoplasticidad que fue desarrollada antes para los modelos convencionales, pero la expresa de una manera diferente. En este caso, yo estoy definiendo, aquí siendo, para tratarlo más fácil de entender, yo voy a tener un incremento de esfuerzos y ese incremento de esfuerzos va a estar basado en un tensor que me expresa la rigidez del material, que tiene una parte lineal y otra parte no lineal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para cada incremento de mi modelo, yo voy a tener componente elastoplástico metido directamente dentro de mi ecuación. O sea, ya no voy a tener un límite directo entre parte elástica y parte plástica, sino que en cada incremento va a evolucionar un poquitico de las dos. Entonces, de aquí es de donde nace la ecuación general hipoplástica. Digamos que es simplemente una expresión matemática que me permite incluir las dos partes, elástica y plástica, en una sola operación. Obviamente estos son tensores. Este es el tensor de esfuerzo, este es el tensor lineal hipoplástico y este es el tensor no lineal hipoplástico. Y estos son los tensores de deformación aquí expresados. Entonces, ¿qué me permite a mí usar esos modelos más avanzados para cargas monotónicas? Que yo pueda hacer esto. Entonces, fíjense que a cada incremento, cada puntico de esto es un incremento en mi ensayo. O sea, si yo le puse 100 kilonewton, que lo hiciera en 5 incrementos, o sea, cada uno de estos representa un incremento de 20 kilonewton. Entonces ya yo tengo una forma más correcta de predecir ese comportamiento del material. Y eso lo puedo ver directamente en los experimentos. ¿Cómo? Cuando yo calibro mi modelo, el modelo hipoplástico tiene 8 parámetros de calibración, yo puedo llegar a predecir diferentes ensayos a diferentes condiciones iniciales. Aquí tengo, por ejemplo, esfuerzo desviador contra deformación axial, tengo relación de vacíos contra esfuerzos y tengo cambio volumétrico contra deformación axial. Entonces mi modelo ya es mucho más capaz de reproducir ese comportamiento de carga monotónica. Ahora, ¿qué es una carga monotónica? Es una carga que se da una única vez. Recuerde, cuando yo tengo una carga cíclica, ahí se me abre otro abanico de posibilidades y otro abanico de inconvenientes que los modelos tienen que empezar a resolver. Entonces, cuando ya empiezo yo a hablar de cargas dinámicas, entonces necesito modelos más avanzados. En este caso tenemos, por ejemplo, el modelo hipoplástico. Todo esto es el modelo hipoplástico extendido con el concepto de intergranular strain anisotrópico, o sea, deformación intergranular anisotrópica. ¿Qué me permite eso? Me permite partiendo de esta ecuación inicial, dividirla, o sea, dividir esa misma ecuación para que entienda en qué rango estoy trabajando, en el rango elástico, en un rango de transición o en un rango hipoplástico. Esa modificación lo que hace es que habilita a mi modelo a reproducir cargas cíclicas. O sea, en este problema que yo estoy haciendo aquí, mi modelo no está habilitado para hacer cargas cíclicas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo haga varios ciclos de carga y descarga, el modelo se va a empezar a desfasar contra lo que dan los experimentos. Para resolver eso, salen las extensiones de los modelos hipoplásticos. Nosotros trabajamos predilectamente con dos, con Integral Neural Strain Anisotropy, que es el que yo extendí en mi doctorado para que haga liquefacción, y con el modelo Integral Neural Strain. Pero vamos por allá, vamos por partes. Entonces, ya tengo yo mi modelo extendido para cargas cíclicas. Eso ya lo habilita a hacer la reproducción de varios ciclos y decirme cómo se va a presentar, por ejemplo, si estoy en unas condiciones no drenadas, cómo se va a ir acumulando la presión de poros a medida que yo incremento los ciclos. Entonces, ya estos modelos están hechos, están probados, están aceptados, algunos más que otros, pero en términos generales funcionan bastante bien. Ahora, siguiendo avanzando en la evolución de estos modelos, ya vienen los modelos que hagan liquefacción. O sea, este modelo, así como está, hace muy buenas cargas cíclicas, pero no alcanza a llegar a liquefacción. ¿Qué es liquefacción? Vamos a verlo aquí en un experimento. O sea, la liquefacción es un suelo trabajando con resistencia al corte cero. O sea, recuerden que si yo tengo los esfuerzos efectivos, que son los esfuerzos totales menos la presión de poro, cuando la presión de poro es igual a los esfuerzos totales, entonces los efectivos me dan cero. ¿Qué quiere decir eso en cristiano? Que mi suelo pierde toda la resistencia a los esfuerzos cortantes. O sea, que mi suelo deja de trabajar
como un sólido y empieza a trabajar como un líquido. Entonces vemos que hay muchos casos de edificaciones fallando por liquefacción cuando ocurren los sismos. Entonces es por eso. La estructura funcionó bien, pero el suelo no fue capaz de resistir esa liquefacción que se le estaba generando. Entonces, estos modelos en esta iteración trabajan muy bien hasta decirme, mira, tú vas a tener tantos ciclos antes de llegar a la liquefacción. Pero cuando él empieza a encontrar esos estados de liquefacción, empiezan a fallar. Entonces, digamos que se requería una modificación adicional. La última modificación que tiene este modelo, las últimas publicadas, ya han salido nuevas que están recién publicadas, hay que actualizarlo otra vez, es la inclusión del efecto de movilidad cíclica en los suelos. Entonces, vamos a verlo aquí. Yo tengo aquí en negro los experimentos. Entonces, el modelo sin esa modificación, él me decía, bueno, ya yo estoy en estados próximos a liquefacción, pero no soy capaz de reproducirlo porque no tengo las ecuaciones para hacerlo. Entonces él empezaba a fallar y se quedaba haciendo ciclos sin tocar esfuerzos, en este caso, por ejemplo, menores de 40 kilopascales. O sea, él no tiene forma de calcular estos esfuerzos próximos a liquefacción. Pero ya después de esa modificación, el modelo fue capaz de hacerlo. ¿Cómo lo hace? Identificando cuando está en estados próximos a liquefacción y cambiando el comportamiento del modelo. Eso, ¿cómo se traduce eso? En que yo necesito tomar parámetros adicionales para enseñarle al modelo a que detecte cuándo va a presentar liquefacción. Pero después de eso, compusimos el modelo. Miren, por ejemplo, aquí, en este ensayo en particular, la línea azul representa lo que es capaz de hacer el modelo constitutivo y la línea negra representa el experimento. ¿Qué me está diciendo esto? Que yo tengo un ensayo triaxial de formación controlada, o sea, que paso de 1 a -1, y cuando yo hago el primer ciclo, pues ambos, la línea verde, que es el modelo viejo, y la línea azul, se comportan igual. Pero luego de eso, este modelo es capaz de evolucionar hasta estados muy próximos a liquefacción. Todavía no llega a liquefacción. O sea, cuando esto llegue a cero, yo puedo decir que mi modelo entró en liquefacción. El problema es que ese cero entra en estas ecuaciones y me genera un problema muchísimo más grande. O sea, el modelo deja de funcionar. Entonces, yo lo que hice fue dejarlo ahí. Mi modelo trabaja casi a liquefacción, a estados muy próximos a liquefacción. Entonces, listo, ya tenemos un modelo de suelo capaz de reproducir cargas monotónicas, o sea, unas cargas únicas, capaz de reproducir cargas cíclicas, o sea, ciclos de carga y descarga, y capaz de llegar a estados próximos a liquefacción. Entonces, aquí vemos cómo se comporta. Aquí tengo en negro el experimento, fíjense que el experimento sí llega al cero, él sí llegó a liquefacción, y el modelo actual está llegando a estados muy pequeños, pero se está comportando de una manera muy parecida. Entonces, ya hasta aquí es un modelo bastante capaz, o sea, mucho más capaz que algunos modelos contemporáneos, sobre todo cuando está muy bien calibrado. Entonces, aquí surge otro problema. O sea, fíjense que ya vamos aumentando la complejidad. Resulta que esto funciona para un evento corto. O sea, un evento, por ejemplo, puede ser un sismo. Un sismo puede tener una duración de 20 segundos y y una cantidad de ciclos fácilmente medibles. Entonces, estos modelos funcionan, por ejemplo, aquí creo que son 200 ciclos antes de llegar a liquefacción. El modelo funciona bastante bien, simulando 20 segundos de sismo. Ahora, ¿qué pasa si yo lo que tengo es un pilote de una estructura monopile offshore que está siendo sometido a 20 millones de ciclos? En teoría, yo pudiera poner entonces hacer los 20 millones de ciclos aquí y ver si esto es capaz de hacerlo. Pero ahí hay un problema. No existe una computadora, por lo menos en Latinoamérica, que tenga la suficiente potencia para reproducir esos 20 millones de ciclos. O sea, tratar de hacer un estado de carga y de formación a largo plazo usando estos modelos convencionales, que son avanzados, pero todavía son convencionales, es virtualmente imposible. Yo digo en Latinoamérica, pero no sé si en el mundo exista una computadora que pueda hacer esto. Y aparte de eso, aquí
cuando yo estoy trabajando con millones de ciclos, se empiezan a expresar una serie de fenómenos diferentes. O sea, no es lo mismo reproducir 200 ciclos que reproducir 20 millones. Y ahí el suelo empieza a tener un comportamiento diferente, empiezan a tener en cuenta otros factores como la temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la parte experimental, porque digamos que experimentalmente es mucho más fácil de hacerlo, yo sí puedo someter un modelo a escala a 20 millones de ciclos y ver cuál sería su comportamiento. Entonces ahí fue donde nació el modelo HCA, o sea, el modelo High Cycle Accumulation. Es un modelo desarrollado específicamente para desarrollar los 20 millones de ciclos o más, o sea, porque es infinito, a partir de un modelo anterior que sea capaz de reproducir las cargas cíclicas. O sea, el modelo HCA está pensado para poder hacer, o sea, si ya yo conozco experimentalmente cómo se va a comportar el suelo a esos 20 millones de ciclos, yo puedo sacar esa línea de tendencia de las deformaciones acumuladas y simularlas partiendo de una simulación sencilla de 2 o 3 ciclos que me permiten a mí saber cuál va a ser la amplitud de deformación y darle ese dato como si fuera un input al modelo más avanzado que pueda hacer esa simulación. Vamos a verlo aquí. Por ejemplo, experimentalmente, supónganse que aquí no hay 50, sino 20 millones de ciclos. Experimentalmente se dieron cuenta de que se podía sacar una línea de tendencia de esas deformaciones que se van acumulando con cada ciclo de carga y descarga. ¿Cuál es la genialidad del modelo HCA? Que él dice, bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Yo te voy a modelar nada más la línea de tendencia. No te voy a modelar los ciclos de carga y descarga ni nada. Yo voy a hacer un modelo desarrollado específicamente para hacer millones de ciclos. Entonces voy a desarrollar con un modelo explícito esa línea de tendencia. Y después dijeron, mejor aún, prueba usando un modelo convencional. Por ejemplo, en este caso, ellos no usan este modelo, sino que usan el modelo hipoplástico extendido con la versión sencilla de deformación intergranular. O sea, el modelo hipoplasticidad más IS. Es un poquitico más sencillo, tiene un par de parámetros menos, pero funciona igual de bien, sobre todo para cargas cíclicas. Entonces, coge un modelo anterior, simula esas dos cargas, dame esa amplitud de esas cargas y yo con eso ya tengo suficiente para hacer los millones de ciclos. Mejor aún, vienen los que los desarrollaron y me dijeron, es más, si quieres, acá a los 10 millones de ciclos, haz una simulación adicional, otra vez, carga y descarga con el modelo completo y dámela otra vez como input de mi modelo, para yo poder hacer ajustes, para ver si voy bien, si voy mal. Entonces, este modelo soluciona el problema de simular los millones de ciclos y lo transforma en la simulación de 2 ciclos más uno de por si las moscas, uno de verificación, haciendo que una simulación que se me podía demorar, vamos a suponer que tenemos la computadora para hacerlo, una simulación que se me podía demorar fácilmente 2 semanas haciéndose, se puede hacer en 1 o 2 horas. Así de potentes son estos modelos. Entonces, en estos momentos es el estado del arte en lo que es la modelación constitutiva de problemas dinámicos desde el punto de vista europeo. O sea, los europeos trabajan con los modelos hipoplásticos. O sea, la mayoría de los investigadores que yo conozco allá, todos están incluidos en esta familia de modelos. Entonces no trabajan con el mío, pero trabajan con el otro modelo, trabajan con una variación de este, o algunos cogen este mismo y sacaron su propia variación para movilidad cíclica diferente a la mía. O sea, básicamente todos están interconectados trabajando con esa familia de modelos. ¿Qué hacen los americanos? Ellos dijeron, pues yo voy a perfeccionar este concepto de elastoplasticidad hasta que sea capaz de reproducir esto. Y realmente lo hacen. O sea, actualmente hay modelos elastoplásticos igual de buenos que los modelos hipoplásticos. De hecho, muchos software comerciales vienen con esos modelos incluidos y no vienen con los modelos hipoplásticos, sino con los modelos elastoplásticos avanzados. Entonces aquí todavía está a rojo vivo esa pelea de modelos porque ya actualmente en investigación se están tratando de solucionar problemas como este. Entonces,
Aquí hay un breve resumen de cómo es el desarrollo de este tipo de modelos. Entonces empezamos aquí en naranja con los modelos de elastoplásticos normales. Tenemos Morculón, sencillito. De ahí se desprenden modelos más avanzados como el Matsuoka Nakai. Y resulta que el modelo hipoplástico del cual se dividen todos los demás, él toma la definición de los parámetros de Matsuoka Nakai. O sea, él se alimenta de esa teoría previa que ya existía y de ahí es donde nace el modelo hipoplástico más conocido, que es el de von Wolferdorf, de 1996, si no estoy mal. De aquí se desprenden los modelos desarrollados para cargas cíclicas, como el modelo hipoplástico extendido con deformación intergranular, o como el modelo hipoplástico extendido con deformación intergranular anisotrópica. Y de aquí de estos modelos se desprenden sus versiones más avanzadas. Por ejemplo, el modelo hipoplástico con deformación intergranular más el efecto de movilidad cíclica ya lleva el estado del arte a la simulación de estados próximos a liquefacción. Y por el otro lado, el modelo hipoplástico extendido con intergranular strain, deformación intergranular, más el modelo HCA, ya es capaz de hacer cargas cíclicas a un alto régimen de ciclos, o sea, millones de ciclos. Entonces, fíjense cómo ha ido evolucionando hasta la actualidad toda esa serie de modelos. Entonces, listo, ya tengo modelos capaces de reproducir estados muy complejos del suelo. Ahora, ¿cómo hago yo para validar todo eso experimentalmente? Ahí es donde vienen los ensayos complejos como los ensayos de centrífuga. Una centrífuga de suelo es una máquina, para que se hagan una idea del tamaño, o sea, aquí donde está el señor hay un modelo a escala de algún problema geotécnico. Ese modelo ya yo lo puedo poner con todo tipo de instrumentos. O sea, ahí puede ir un pilote, ahí puede ir un talud inclinado sometido a cargas cíclicas o a cargas sísmicas, y yo puedo tener dentro de ese modelo todo tipo de instrumentos. Puedo tener medidores de presión, medidores de presión de poro, de esfuerzo, de formación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos datos de esos instrumentos son los que yo voy a comparar para ver si mi modelo está haciendo bien o está haciendo mal el trabajo. Entonces, esto es una parte, de aquí en adelante, ya los problemas geotécnicos se dividen en dos, en la parte experimental avanzada y la parte de modelación constitutiva ante cargas dinámicas. Entonces, en la parte experimental, pues tenemos todos estos problemas. Hay centrífugas muchas más grandes que otras. Eh, Aquí tenemos, por ejemplo, estas fotos son del LIP. Este era un talud sumergido sometido a cargas cíclicas en dos sentidos, en el sentido X y en el sentido Y. Esas cargas emulaban un sismo o los picos de aceleraciones que se podían presentar en un sismo. Y todo esto que se ve aquí son todos los instrumentos de medición que tenían para comparar si los modelos eran capaces de reproducir ese estado en el cual ellos iban a hacer el experimento. Aquí tenemos, por ejemplo, este es un pilote. Ya esto no es una centrífuga, sino que es directamente un modelo a escala, porque esa es la otra opción. Si ya tu problema no es de plata, pues simplemente haz el modelo a escala 1:1 y métele las cargas como quieras. O sea, pues en este caso, lo que les interesaba era saber cómo se iba a deformar el suelo, cuáles iban a ser las deformaciones acumuladas debido a unas cargas dinámicas aplicadas al pilote. Entonces hicieron un modelo a escala 1:1, lo llenaron de todo tipo de instrumentos, lo compactaron siguiendo todas las normas pues, posibles para evitar que el factor humano se involucre en los resultados, y se le instalaron todo tipo de instrumentos de medición, de instrumentos tanto de calibración como de medición. Aquí, por ejemplo, tenemos el Data Collector tomando la medida de todos los sensores. So, la idea era dejar claro que experimentalmente no iba a haber problemas de medición. Porque el objetivo de este concurso, este es el Blind Prediction Contest, era ver cuáles son los modelos que mejor están trabajando ante este estado específico de carga. Entonces, claro, se necesitaba tener o un modelo de centrífuga muy calibrado y muy bien hecho, o un modelo a escala 1:1 sometido a ese alto régimen de ciclos. En este caso, fueron bajos, creo que fueron 15.000, 12.000 ciclos de carga y descarga que le aplicaron a la parte superior del pilote. O sea, esto es un actuador que le va metiendo deformaciones en los dos sentidos, X, Y, y se van midiendo aquí en este punto cómo se van presentando las deformaciones. Entonces, casos de estudio.
Bueno, tenemos el primer caso, que es el caso del LIP. En este caso se trataba de un talud sumergido. Este es un detalle del modelo en elementos finitos que se hizo. Y estas son las cargas que tuvo, tanto la carga de presión de poro, o sea, del peso del agua, como los sismos en los dos sentidos, sentido X y sentido Y. Y aquí hay un esquema de cómo iban ubicados los sensores de deformación y los sensores de presión de poros en el centro del modelo para medir los diferentes estados dentro de él. Aquí lo que se hizo fue que se desarrolló una user material, o sea, se programó el material en Abacus, que es un software de elementos finitos de uso general, y se programó también el elemento para que tenga en cuenta el incremento de presión de poros debido a las cargas dinámicas. Estos son ejemplos de los resultados. Aquí se ve que las deformaciones y los incrementos de presión de poros funcionan bastante bien hasta los estados de liquefacción. Cuando el suelo licúa, aquí se ve en la parte negra que ya se empieza a ver, se empiezan a separar los comportamientos. Pero de todas maneras, hasta ese punto, la reproducción fue casi exacta. También aquí tenemos, por ejemplo, los espectros de aceleración y vemos que a baja frecuencia ya se empiezan a separar los resultados, pero en un periodo de un segundo los resultados son casi idénticos. Entonces, esa fue la primera iteración, la primera apuesta comparativa que se le hizo a un modelo. De hecho, creo que esta era una de las primeras versiones de los modelos. Aquí hay otro caso de estudio, que es un pilote sometido a carga lateral. En este caso, este modelo se hizo en una centrífuga con la arena de Fontainebleau y se sometió también a ciclos de carga y descarga. Entonces aquí hay una captura del modelo en elementos finitos. Este se hizo en varias secciones, se hizo la sección del suelo, se hizo la sección del pilote, era un pilote tubular, y se le hizo la sección interna que representaba esa parte interna que quedaba confinada dentro del pilote. Entonces aquí también los resultados fueron bastante buenos. Vimos que esa rigidez inicial de esos primeros ciclos era prácticamente idéntica a la que se representaban en los experimentos. También vimos que la generación de los momentos debido a las cargas cíclicas, estas eran las figuras de las cargas que se le metieron. Era una carga en este rango, otra desde cero a este rango y otra en rangos iguales de carga y descarga. Y aquí se observa los comportamientos en rojo la simulación y en negro los experimentos de ambos modelos. En este paper como tal, lo que se hicieron fue que se compararon el modelo ISA y el modelo Integral Neural Strain. O sea, se hizo esa comparación de los dos modelos a ver cuál daba mejor realmente, porque en estos momentos están los dos igual de validados. Y el caso del Blind Prediction Contest, aquí lo que hicimos fue probar el modelo High Cycle Accumulation extendido con el modelo hipoplástico más Integral Neural Strain. Entonces aquí tenemos también una captura de modelos, o sea, si se fijan, estas son las mismas medidas que estábamos presentando aquí, o sea, es el mismo, la representación matemática, la representación numérica de esto que se ve uno aquí en la realidad. Entonces, aquí hay uno que tener mucho cuidado porque la distancia del pilote al suelo era muy corta, o sea que eso matemáticamente, cuando se generan los esfuerzos en la base, va a generar una reacción porque está muy pegada al mismo pilote. Entonces yo no pude hacer un modelo conceptual, sino que tenía que hacer un modelo 1-1 directamente con las medidas, para poder reproducir realmente cómo se iban a comportar los bordes del modelo con respecto a las cargas que estaban recibiendo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, las vistas en planta, vistas isométricas, y también se trabajó con la misma filosofía. Se tiene un modelo del suelo como tal, un modelo del pilote hueco y un modelo de la parte interna. Todo eso con las dimensiones a escala 1:1 del mismo modelo. O sea, no se hizo nada hipotético, sino que se trabajó todo con el mejor fitting hacia los datos reales. Aquí nos fue bastante bien, por ejemplo, en cargas monotónicas, nosotros quedamos de segundo, o sea, fuimos la segunda mejor modelación de comportamiento, esfuerzo de formación del pilote contra las medidas en campo. Y en la parte de cargas cíclicas también quedamos de tercero, si no estoy mal. Y en promedio general quedamos de terceros en todo el ejercicio de simulación. O sea, ¿qué probamos ahí? No solamente que tenemos ya experiencia diseñando, simulando este tipo de problemas, sino que probamos que el modelo HCA
extendido con hipoplasticidad, es un modelo bastante capaz, que puede reproducir de una manera muy confiable, muy fidedigna, esos comportamientos de esfuerzo de formación de un pilote sometido a un alto régimen de ciclos. O sea, aquí la única limitante fue la limitante experimental, porque ellos hicieron, si no estoy mal, alrededor de 15.000 ciclos, pero si hubieran podido hacer el millón de ciclos, el modelo era igual de capaz de hacerlo. Porque, voy a hacerlo mostrar la última imagen, voy a volverme aquí al modelo, porque al modelo no le interesa cuántos ciclos hagas. El modelo, si ya tú lo alimentaste bien con los parámetros, él es capaz de reproducir esta línea de tendencia. O sea, el modelo no sufre haciendo esta línea de tendencia, por eso es que lo hace tan rápido. Y ya esto está demostrado que lo reproduce a la perfección contra los datos experimentales. O sea, aquí el punto débil del modelo pasa a ser otra vez el modelo hipoplástico extendido con deformación intergranular. O sea, tú fácilmente pudieras reemplazar ese modelo y extenderlo incluso hasta con un modelo elastoplástico, con un Pierre-Fonsan o un modelo multisurface. Entonces, de todas maneras, aquí, vuelvo y repito, probamos que el modelo de alta acumulación de ciclos, High Cycle Accumulation, está entre los mejores del mundo y su resultado es igual de comparable que los de cualquier universidad o cualquier centro de investigación a nivel mundial. Nos fue bastante bien en este ejercicio de simulación. Entonces, conclusiones de todos estos proyectos y de todas estas experiencias adquiridas. Los modelos son capaces, o sea, los modelos hipoplásticos más avanzados ya están en un punto en que son capaces de acumular la presión de poros y predecir estados de liquefacción bastante bien. Todavía tenemos una ventana de mejora en esos estados próximos a liquefacción. O sea, ya les dije que cuando ese esfuerzo es cero, los modelos fallan, por lo menos los de nosotros fallan. Entonces hay que buscar la forma de que sea capaz de reproducir ese estado de post-liquefacción que realmente pasa. O sea, ustedes tienen un caso donde en Turquía, por ejemplo, en el 2023 hubo un sismo bastante grande que generó liquefacción, pero entonces las estructuras siguieron ahí. O sea, perdieron resistencia y todo, pero con el tiempo volvieron a estar, o sea, siguieron estando ahí, inclinadas, la mitad caída, pero cómo se comporta el suelo después de haber llegado a esos estados. O sea, eso es una ventana de investigación bastante grande que todavía está en desarrollo. Y también tenemos expresado como el modelo High Cycle Accumulation tiene una alta precisión cuando estoy trabajando con deformaciones en condiciones drenadas. O sea, recuerden que a largo plazo todos los suelos entran en condiciones drenadas. Por eso funcionó también el modelo High Cycle Accumulation. Entonces, ya saben, nos quedan por desarrollar sobre todo ese análisis de liquefacción y ese comportamiento del suelo a grandes deformaciones. Más particularmente los modelos hipoplásticos yo considero que todavía tienen una alta dependencia de la relación de vacío, así que ese es esa es otra área de desarrollo que está pendiente todavía. Aquí les dejo de referencia pues el documento, el paper del señor Bob Wolferdorf, donde se dan los lineamientos matemáticos para modelos hipoplásticos más utilizados. O sea, hay muchas versiones, pero la de Bob Wolferdorf es, digamos que la más adaptada para poder extender ese modelo, porque tiene una expresión matemática bastante fácil de implementar computacionalmente. Entonces, cada vez que se hacía una ampliación al modelo hipoplástico, se hacía basado en eso. Y ahí también tenemos tres papers recomendados. Tenemos el primero del 2019, donde se muestra el modelo hipoplástico extendido con movilidad cíclica. Y tenemos los otros dos modelos, el LEED 2017, que se publicó en el 2024, y el del pilote de Fontainebleau, que también se publicó en el 2024. Aquí falta el último del 2025, que es el de los resultados de este trabajo que hicimos acá. Esto también ya, esos resultados están publicados, están disponibles en un paper del año pasado. Eh, bueno, gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, profe, muchas gracias. Agradezco su presentación. Veo que ya aquí estamos en un modelamiento mucho más avanzado, ¿cierto? Digamos que ya eso supera hasta la especialización, creo.
Pero de todas maneras le voy a dar el espacio a los estudiantes y presentes en la charla a que planteen sus preguntas al profesor. Las puedo leer del chat o pueden levantar la mano y yo les doy la palabra. Recuerden que en el chat está el link para realizar la asistencia, ya que, digamos, esto es importante para, digamos, registrar de que sí se hizo efectivamente el webinar, la asistencia a las personas que participaron en la noche de hoy. Entonces, está en el chat. Ahora sí les doy la palabra. No sé quién quiere preguntarle algo al profe Lascarro. Voy a revisar el chat. Ok, listo. Profe Ibrahim está diciendo que envíe nuevamente el link de asistencia. Ya vuelvo y lo envío. Bueno, profe, yo voy a hacer la primera pregunta mientras se van animando el resto de participantes. Profe, ¿cuáles fueron los principales desafíos que usted encontró en el proceso de su investigación? Primero, desafíos grandísimos. El primero que nos encontramos acá en el de Fontainebleau en el 2017 fue que nos dimos cuenta que el software Abacus, que es de los más potentes que existe a nivel mundial en cuanto a simulación de elementos finitos de uso general, él no era capaz de hacer acumulación de presión de poros debido a cargas dinámicas. O sea, él o hacía cargas dinámicas o hacía acumulación de poros, pero no hacía los dos. Entonces, el comportamiento dinámico del suelo tiene unas características muy específicas. Por ejemplo, para no irnos más lejos, el amortiguamiento del suelo. O sea, si yo voy a hacer un análisis dinámico, yo necesito configurar mi simulación como una simulación dinámica y darle parámetros de modelación dinámica al software para que él sea capaz de hacer, de tener en cuenta esos casos. Entonces, resulta que Abacus no lo podía hacer. Entonces, ahí teníamos otro problema, porque nosotros ya habíamos desarrollado el User Material para Abacus. ¿Qué nos tocó hacer? Nos tocó buscar una ayuda en Alemania con la gente que desarrolla todos estos modelos para que nos ayudaran a hacer el User Element. O sea, nos tocó también programar cómo se iba a comportar cada uno de estos elementos para que acumularan presión de poros debido a cargas dinámicas. Eso fue un dolor de cabeza grandísimo. Ok, profe. Ya le doy la palabra. ¿A quién está hablando por ahí? Ok. Dale, profe. González Rubio, dale, puedes hacer la pregunta. Bueno, la pregunta sería de este mismo caso del que él estaba hablando, del talud sumergido sometido a cargas repetitivas. Acá en Colombia, digamos, ¿qué tan viable sería aplicar, no explicarme, cómo aplicar este tipo de modelación en proyectos reales aquí en Colombia, teniendo en cuenta la disponibilidad de los datos geotécnicos que hoy tenemos aquí en Colombia? ¿Qué tan viable sería? ¿Cómo te respondo? Hace 5 años era entre imposible e inviable. Actualmente, por ejemplo, y no es que le esté haciendo propaganda, la Universidad de Sinúa está estrenando, hace menos de un mes llegó el triaxial cíclico. Ya con ese triaxial cíclico, tú puedes hacer una serie, así como tú haces tu extracción de muestra y todo, haces una serie de ensayos cíclicos y calibras estos materiales. O sea, ya es perfectamente viable que tú calibres un material para hacer este tipo de simulaciones. Ahora, a nivel de centrífugas, creo que solamente la Universidad de los Andes y otra universidad por ahí la tiene. Pero digamos que la centrífuga ya es más que todo para investigación. O sea, sí está bien que tú tengas datos experimentales para corroborar tus datos numéricos, pero, por ejemplo, nosotros en cimentaciones usamos morculón y no andamos corroborando lo que nos da morculón contra experimentos. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, si ya tú tienes un modelo aceptado, no necesitas andar haciendo experimentos tipo centrífugas para validar los resultados. Lo importante es que sea un modelo aceptado. Pero sí,
La Universidad de Sinuya tiene triaxial cíclico, creo que hay otra universidad que lo compró también, no sé si la Pontificia Bolivariana, no sé, pero ya se están trayendo esos equipos a la costa, a la región, porque en Cali hay triaxial cíclico hace rato y creo que en Bogotá también, pero ya aquí en la región ya existen los equipos para calibrar estos modelos. Otra cosa es que quieran pagar los ensayos, pero ya eso es algo más económico que viable. Gracias. Ok, profe, aquí tenemos una pregunta en el chat. ¿Qué ventajas ofrece usar Abacus con el modelo UMAT-ISA y la teoría de medios porosos para simular el comportamiento de un talud sumergido sometido a cargas cíclicas? Bueno, la ventaja de Abacus, ahí como que creo que me expliqué mal. O sea, la UMAT es un user material. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo ya la matemática de mi modelo, yo pudiera escribirla en un script y dársela a Abacus para que la lea. Lo mismo que el user element, el UL. O sea, si ya yo conozco una teoría de elementos finitos que me permite a mí hacer acumulación de presión de poros ante cargas dinámicas, yo puedo puedo incluírsela directamente al software como tal. Entonces, ¿cuál es la ventaja de Abacus? Que Abacus es un software, por eso digo, aunque tenga sus falencias, es un software que lleva en desarrollo más de, creo que 40 años, que está desarrollado en Fortran y C++, o sea, todo esto se codifica en Fortran. Entonces, yo de una manera muy fácil pudiera escribir esta UMAT y pudiera escribir este user element. Y Abacus me lo permite, o sea, Abacus entiende lo que yo estoy tratando de hacer y me permite a mí darle mis subrutinas adicionales. Obviamente hay que instalar Abacus, también hay que instalar un compilador con Fortran, pero ya digamos que es lo normal desde el punto de vista de investigación. Entonces, por ejemplo, cómo se hace esto en Abacus? Se escribe una subrutina en Fortran con una serie de datos de entrada, hace todos los cálculos y tiene una serie de datos de salida. Y esa misma subrutina, así como la escribiste, tú la llamas cuando estés compilando tu problema y Abacus la interpreta directamente. O sea, es muy fácil escribir esta UMAT. Otro software que te permite hacer eso es Plaxis. Pero en Plaxis, que es un software, vamos a ponerlo en orden de magnitud, 10 veces más fácil de usar que Abacus, desarrollar esta UMAT es 10 veces más difícil. O sea, es muy complicado porque ya no hay que hacer una UMA, o sea, ya no es un código, una pieza de código escrita en Fortran, sino que tiene que ser una librería compilada para ponerla directamente dentro de la base de datos de Plaxi. O sea, es muy complicado, sobre todo porque uno no puede depurar esas librerías. Te toca tirar mucha configuración y mucha programación para hacerlo. Esa es la ventaja de Abaco, es eso, que lo complicado que es para hacer el modelo lo suple, siendo muy fácil desarrollar sus rutinas externas. Y ya, por ejemplo, otros software como RC2 o como los demás, más sencillos, ni hablar de Geo5, no pueden hacer eso. O sea, ya los modelos que traigan en su librería ya son los que tienen y punto final. Muchas gracias, profe. No sé si hay alguien que quiera hacer otra pregunta. Yo haría la siguiente pregunta, profe, ¿cómo nos ves con respecto, porque me dijiste que esto digamos, hicieron parte de un trabajo, de una colaboración en Europa? ¿Cómo nos ves con respecto a la Unión Europea o a países americanos, digo, Eh, norteamericanos, con nosotros, referencia a lo que se está haciendo en Colombia? por eso, nosotros como investigadores o nosotros como Como instituciones educativas. investigadores, profe, como Como, investigadores, profe. como investigadores no nos falta nada. O sea, nosotros cuando hacemos un doctorado nos comprometemos a que gran parte de nuestro estudio es independiente y el mismo investigador es el que le pone el límite a lo que esté haciendo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hicimos esto? Est- los que sabemos programar estas UMAT y estos user elements estamos contados con la mano. Y yo trabajo muy a la par con desarrolladores de la Universidad de Weimar, de la Universidad de Ruhr, de la Universidad de Charles.
porque es poca la gente que se le mide a programar esas subrutinas. Entonces nosotros en estos momentos, por ejemplo, trabajamos con una investigadora de la Universidad de Ruhr, con el profe José Duque de la Universidad de la Costa y trabajo yo de la Universidad de Sinú, y cada quien hace, digamos que su parte y trabajamos a la par. Entonces, podemos dar la pelea. Ahora, a nivel de instituciones, hay que decir las cosas como son. Aquí ninguna universidad va a pagar una centrífuga de esta para que nosotros hagamos investigaciones. Ninguna universidad va a pagar Abacus. Abacus vale, si no estoy mal, $20,000 el año. Entonces, a nosotros, ¿qué nos toca? Nos toca trabajar con estos datos que ya estén publicados por otros investigadores. A mí particularmente me toca decirle a la Universidad de Ruhr que me preste la licencia de Abacus, o sea, conectarme aquí con un servidor a sus computadores y trabajar desde allá. Entonces ya eso se vuelve bastante tedioso. O sea, desde el punto de vista de financiación estamos por el piso, pero desde el punto de vista de la calidad de investigadores nosotros pero hemos demostrado que nos les paramos al que sea enfrente. Eso sí, que diga el profesor Seduque que saca Excelente, 10 papers profe. al año. Sí, excelente, profe. Bueno, para cerrar la última pregunta, un estudiante de pregrado dice, ¿cuáles fueron los principales cambios observados en la estabilidad del talud después de aplicar cargas repetitivas según el modelo que usted nos mostró ahorita? Bueno, aquí no tanto se hizo un análisis de estabilidad de talud. Aquí lo que se estaba buscando era comparar cómo se acumulaba la presión de poros debido a las cargas dinámicas. Porque recuerda que cuando uno está haciendo estos análisis dinámicos, lo que está buscando es ver cómo se va a comportar, en qué punto se va a empezar a presentar la licuefacción, o sea, en qué punto va a empezar a fallar el suelo debido a las cargas dinámicas. Entonces, tanto como que análisis de estabilidad de talud no se le hizo, pero sí, por lo menos comprobamos que estábamos muy bien en cuanto a acumulación de presión de poros. ¿Por qué? Porque eso iba a dar. ¿Por qué iba a dar? Porque es que el modelo, yo que estuve un poquito más involucrado en el desarrollo matemático del modelo, el modelo está desarrollado basado en el incremento de presión de poros. O sea, nosotros sabemos que el modelo va a hacer esto bien. O sea, estas líneas que vemos aquí me están diciendo, por ejemplo, que yo empecé en 200, presión de confinamiento, y a medida que fui haciendo ciclos de carga y descarga, ese valor fue bajando. Pero realmente que ese valor baje, lo que me está diciendo a mí es que están aumentando las presiones de poro. Entonces, estos modelos fueron desarrollados teniendo eso en cuenta. Ya sabíamos nosotros que hasta antes de licuefacción el resultado iba a ser casi perfecto. Por ejemplo, mírenlo aquí, pónganle hasta los 12 segundos, en todos los escenarios se comportó bastante bien, tanto en acumulación de presión de poros como en acumulación de aceleraciones. Recuerden que aceleración, velocidad y desplazamiento yo los puedo relacionar eh, entre un paréntesis muy grande como si fueran lo mismo. Entonces aquí el modelo hasta los 12 segundos se comportó bastante bien. Ya el problema fue cuando empezó a entrar en licuefacción. Pero sí, fue bastante bien. Lo comparamos con la medida de estos sensores aquí. No sé si hay más preguntas. Sí, profe, había una última aquí que pregunta Nair Castillo, que cuáles considera que son las principales limitaciones de los modelos actuales al representar el comportamiento real del suelo frente a cargas repetitivas como sismos o tráfico. Los modelos actuales, estos de aquí o los convencionales que usamos aquí, porque nosotros a la hora de la verdad seguimos usando morculón y modelos hipoplásticos. Dice modelos actuales. Bueno, los modelos actuales entonces vamos a tomar como estos de acá. Bueno, los modelos actuales tienen un pequeño problema. Por ejemplo, si son los modelos hipoplásticos, nosotros cuando estamos en esa parte de calibración nos damos cuenta que tenemos que calibrarlo a una densidad muy específica. O sea, tu suelo puede estar suelto a una densidad media o compacto. Entonces, no hay una forma de que tu calibración le pegue a las tres densidades. Entonces te toca asumir una densidad media y rogar por lo que sea que vayas a simular tenga una densidad media. Entonces, porque ahí si no cumples eso, se van a empezar a separar los resultados de la simulación de los experimentos con los resultados de las simulaciones del modelo. Entonces, por ejemplo,
estas simulaciones que están aquí se hicieron a una densidad parecida a la de los experimentos. Por eso dieron tan bien. Pero recuerda que el comportamiento de un suelo depende tanto de su densidad como de su confinamiento. Entonces yo no puedo hablar de uno sin ignorando al otro. Entonces este modelo, esta familia de modelos, y a eso pues nosotros lo suplimos ya pero con experiencia que tenemos nosotros ya haciendo esas calibraciones. Pero sí, es un aspecto a mejorar de ellos. Otro aspecto es el comportamiento a grandes deformaciones. Vámonos por acá. A grandes rasgos, ojalá en algún momento en la clase de dinámica de suelos conmigo, el comportamiento del suelo yo lo puedo dividir en tres partes. Entonces ya vimos que cuando las deformaciones son muy pequeñitas, puede ser elástico. Cuando deformaciones son intermedias, puede estar en transición. Pero cuando las deformaciones son muy grandes, el modelo asume que su comportamiento vuelve a ser hipoplástico, o sea, que vuelve a ser este sencillo que está acá. Y realmente ese también es un aspecto a mejorar, porque nosotros ya evidenciamos que a grandes deformaciones también empieza a fallar un poquitico el modelo. Lo bueno es que las grandes deformaciones son muy raras en condiciones normales. Las grandes deformaciones se dan es cuando ya estamos en estados de liquefacción. Entonces también, si se arregla el problema de la posliquefacción, pues también se arregla el problema de las grandes deformaciones. Y el problema de la liquefacción es ese, que como esto aquí son unas operaciones tensoriales, o sea, básicamente esfuerzo es igual a una matriz de rigidez por un tensor de deformaciones. Y ese tensor de esfuerzo, ese tensor M, está en función de los esfuerzos y la relación de vacío y las deformaciones. Eso quiere decir que si mis esfuerzos son cero, entonces esto aquí también va a entrar un cero aquí adentro y mi modelo colapsa, deja de funcionar, esos ceros pasan a dividir en algún lado y no, todavía estamos trabajando en eso. Pero ya son condiciones Ok, extremas. profe. Listo, profe. Agradezco mucho los